Universidad de Manizales, Juan Alberto Pérez Cardona. Tema: amebas. Las amebas son microorganismos unicelulares primitivos. Su ciclo vital es relativamente sencillo y se divide en dos fases: la fase de crecimiento con movilidad activa o trofozoito y la fase quiescente resistente e infecciosa o quiste. El trofozoito es la fase móvil en la que se reproduce y durante la cual ocasiona en realidad los daños al huésped. El quiste es la fase de resistencia y el parásito permanece inmóvil, aunque se trata de la fase infectante. En el trofozoito se distinguen dos capas: el ectoplasma, que es hialino y se encuentra en estado de gel, y el endoplasma, que está en fase de sol y contiene los organelos del parásito. El movimiento de los trofozoitos se debe a que en su ectoplasma se encuentran proteínas de actina y miosina, las cuales se contraen en el extremo contrario a la dirección de su desplazamiento. Es una fase que le permite desplazarse debido a que su citoplasma se proyecta en dirección de su movimiento. Tal proyección se denomina pseudópodo. Es un movimiento semejante al de un caracol. Los trofozoitos amebianos permanecen móviles de forma activa tanto tiempo como el entorno sea favorable. La forma quística se desarrolla cuando la temperatura ambiente o la humedad desciende. Vamos a clasificar las amebas en microorganismos comensales, como por ejemplo tenemos la Entamoeba coli, Entamoeba armani, Entamoeba dispar, Entamoeba moschowski, Entamoeba gingivalis, Endolimax nana, Lodamoeba buchley. Y vamos a hacer especial énfasis en la Entamoeba histolítica, la cual es un importante patógeno para el ser humano. También vamos a clasificar las amebas como amebas de vida libre, por ejemplo la Naegleria fowleri y especies de Acantamoeba. Entamoeba histolítica. Ciclo biológico. Los quistes entran por vía bucal y avanzan por el tubo digestivo hasta llegar al estómago. En este sitio, el pH del jugo gástrico y las enzimas hidrolíticas destruyen la pared del quiste del parásito sin afectar su citoplasma, de manera que al pasar al duodeno se libera en la fase de trofozoito con 4 núcleos. De inmediato se divide cada núcleo para dar lugar a un trofozoito con 8 núcleos. Este estado del parásito es tan inestable que cada núcleo se separa y origina 8 pequeños trofozoitos uninucleados que se denominan metaquísticos. Cada trofozoito metaquístico migra por la luz intestinal hasta alcanzar el intestino grueso, el cual posee un pH de 8.0 a 9.0 y está deshidratado, el cual es un ambiente adverso para la sobrevivencia de los trofozoitos. En ese punto comienza la transformación de trofozoito en quiste. Los quistes abandonan el organismo humano junto con las heces en fase de quiste tetranucleado. Pueden expulsarse también en la forma de quistes binucleados o uninucleados y el tránsito intestinal de la persona infectada es relativamente rápido. Cuando el ambiente que existe en la luz del intestino es líquido, por ejemplo, cuando un individuo tiene diarrea, la fase del parásito que prevalece es la de trofozoito. Los quistes vuelven a contaminar los alimentos cuando la persona infectada los manipula sin lavarse adecuadamente las manos después de defecar. Mecanismos patogénicos. Los mecanismos patogénicos de las cepas dañinas de Entamoeba histolítica que se conocen hasta ahora son: A. Lisosomas y lectinas de superficie. B. Secreción de colagenasa. C. Síntesis de proteína formadora de canales iónicos. D. Producción de galactosa N-acetil D-galactosamina. E. Factores inhibidores de la quimiotaxis. F. Síntesis de citotoxinas intracelulares. G. Sialidasas y otras enzimas como glucosidasa, manosidasa, galactosidasa, fucosidasa, xilosidasa, glucuronidasa y N-acetil D-galactosaminidasa, entre otras, y en asociación con las proteasas de cisteína, de abrirse paso a través de la capa mucosa, y H. proteofosfoglucanos. Las cepas de Entamoeba histolítica pueden efectuar todos o algunos
uno o ninguno de los mecanismos anteriores. En la actualidad se clasificó a la entamoeba histolítica en dos grupos, uno patógeno y otro no patógeno. Al primero se le dio el nombre de entamoeba histolítica y al segundo el de entamoeba dispar. Desde el plano bioquímico se ha tratado de encontrar moléculas que permiten separarlas en patógenas y no patógenas, lo cual se logró con Cimodemos, las cuales son poblaciones de microorganismos que pueden diferenciarse por la síntesis de moléculas distintas desde una perspectiva estructural, pero que realizan la misma función enzimática, lo que significa que difieren desde el punto de vista genético, pero no desde el fisiológico. Manifestaciones clínicas. De acuerdo con los mecanismos patogénicos, cabe aseverar que la amibiasis es variable en relación con los síntomas que causan el humano, de manera que la amibiasis puede ser asintomática y sintomática. En el primer caso, la persona está infectada por entamoeba dispar, en el segundo por histolítica. Los parásitos quizá solo se establezcan en el intestino grueso, pero las cepas más patógenas son capaces de invadir otros órganos a través de vasos sanguíneos. Esto significa que la amibiasis sintomática puede ser intestinal o extraintestinal. Amibiasis intestinal. En este caso llegan a presentarse las siguientes condiciones: A. Colitis ulcerativa. B. Colitis no disentérica crónica. C. Disentería o megacolon tóxico. D. Ameboma o granuloma amibiano. E. Colitis fulminante con perforación. F. Apendicitis. G. Rectocolitis aguda. Los sitios que con más frecuencia se infectan por entamoeba histolítica en el intestino grueso son ciego, sigmoide y recto, quizá porque son regiones en las que hay menos tránsito intestinal. A causa de estos mecanismos, los trofozoitos causan necrosis al epitelio intestinal, penetran la mucosa y se dirigen hasta la submucosa, punto en el cual se extienden en sentido perpendicular respecto a la dirección de su penetración, es decir, provocan una úlcera. La colitis ulcerativa se puede confundir con la forma idiopática, enfermedad de Crohn, tuberculosis, adenocarcinoma y otros tumores intestinales. El diagnóstico diferencial se basa en la ausencia de regeneración epitelial o proliferación de tejido conjuntivo. Las úlceras amibianas rara vez sangran. Además, los parásitos no invaden el intestino delgado, de tal forma que las lesiones solo se presentan en el colon. La colitis no disentérica crónica puede manifestarse con años de diarrea sanguinolenta intermitente y es imposible diferenciarla de la colitis ulcerosa. Los síntomas son inespecíficos, puede haber náuseas, vómitos, malestar general, dolor abdominal difuso o solo diarreas. Al inicio pastosas y poco frecuentes, unas 4 veces al día, luego líquidas y constantes. El megacolon tóxico ocurre por uso inadecuado de corticoides cuando se confunde la colitis amibiana con una enfermedad inflamatoria intestinal. El ameboma casi nunca se identifica, el organismo reacciona de manera exagerada contra la amiba y forma tejido de granulación que da lugar a zonas de estrechez como un pequeño tumor. Es una forma segmentaria rara de colitis amibiana crónica. Es más común en ciego y colon ascendente y se presenta como una masa abdominal sensible que puede confundirse con un carcinoma de colon. La disentería fulminante es rara y casi siempre se diagnostica en personas de edad avanzada y en desnutridos o individuos que viven en zonas donde hay escasa o nula amibiasis. En estos casos se advierte destrucción intensa de la pared intestinal. Con mucha frecuencia hay perforaciones múltiples en zonas muy extensas que se desarrollan hasta peritonitis. En la apendicitis amibiana se conoce úlceras nodulares con inflamación supurativa aguda. En resumen, las cepas patógenas de entamoeba histolítica utilizan diversos mecanismos para causar necrosis en el tejido infectado, lo cual conduce a la formación de úlceras. Lo anterior genera una reacción inflamatoria de grado y consecuencias variables. La rectocolitis aguda tiene un cuadro de comienzo agudo con diarrea disentérica, deposiciones sanguinolentas y con mucosidades de alta frecuencia, 7 a 10 veces por día, acompañado de dolor en hemiabdomen inferior o fosa ilíaca izquierda, tenesmo cuando hay compromiso rectal,
Puede acompañarse de fiebre en un 33% de los casos y compromiso del estado general y pérdida de peso. Amibiasis extraintestinal. Los parásitos se pueden desplazar hacia diferentes órganos, más a menudo a hígado, piel y mucosas, pulmón, riñón y cerebro. La amibiasis cutánea por lo general se presenta en homosexuales y pacientes con disentería. Se inicia con úlceras en la región perineal y perianal, con bordes irregulares y necrosis en su base. Son lesiones muy dolorosas. En caso de infección de ciego y colon ascendente por amibas se puede producir perforación hacia la cavidad peritoneal y precipitar una peritonitis. Otras veces la perforación toma la dirección de vísceras huecas, como vesícula biliar, estómago, intestino delgado o bien el retroperitoneo, que desencadena la diseminación a suprarrenales y riñón. Diagnóstico de laboratorio. La identificación de los trofozoitos de entamoeba histolítica, de los quistes en las heces y de los trofozoitos en los tejidos es diagnóstica de una infección amebiana. Debe prestarse atención para distinguir entre estas amebas y las amebas comensales, así como entre estas amebas y los leucocitos polimorfonucleares. El examen microscópico de las muestras fecales es poco sensible debido a que los protozoos no suelen distribuirse en la muestra de forma homogénea y los parásitos se concentran en las úlceras intestinales y en los márgenes de los abscesos. Por este motivo deben recogerse múltiples muestras fecales. El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, pruebas de laboratorio y estudios de gabinete. La amibiasis intestinal se diagnostica con exámenes coproparasitoscópicos, estudio directo en frescos y la muestra es líquida, con revisión de moco y sangre. Es importante considerar que hay otras enfermedades cuyos síntomas se pueden confundir con amibiasis, de tal modo que debe considerarse el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, una infección por Shigella, Campylobacter, Salmonella, Yersinia y E. coli, invasoras, colitis ulcerosa y enfermedades de Crohn, colitis isquémica, tuberculosis intestinal y cáncer de colon. Tratamiento. Una vez diagnosticada la amibiasis debe instituirse un esquema terapéutico que depende del estado del paciente, el tipo de amibiasis intestinal asintomática, moderada o severa o extraintestinal. Para la amibiasis intestinal se emplean medicamentos que eliminan los quistes como son yodoquinol, fuorato de diloxanida y paramomicina, que está indicado en las diferentes afecciones amibianas. Debido a que no hay un medicamento que actúe con tal eficacia contra una forma amibiásica, a lo largo del tiempo los médicos recomiendan combinaciones de ellos o bien el empleo de uno en ciertas ocasiones. Primero, para portadores asintomáticos se recomienda como primera elección yodoquinol y, si este no está disponible, diloxanida o nitazoxanida. En casos de colitis amibiana aguda, disentería amibiana, se administra metronidazol, además de hidroemetina. Otra alternativa es dehidroemetina junto con yodoquinol y nitroxoxanida. Tercero, para meomas se prescribe dehidroemetina y en su defecto metronidazol, nitoxoxanida o yodoquinol. Cuarto, en abscesos hepáticos puede suministrarse metronidazol para pequeños o únicos. Este fármaco, además de la dehidroemetina, se emplea en abscesos múltiples. En casos graves también está indicado por vía intravenosa. Quinto, en la amibiasis cutánea se prescribe metronidazol con la adición de dehidroemetina. No está confirmado el resultado con nitazoxanida. Se recomienda repetir la observación en heces un mes después. Si el parásito reaparece, entonces se sugiere administrar yodoquinol. La intervención quirúrgica se indica si hay complicaciones graves, por ejemplo, apendicitis amibiana, amebomas, colitis amibiana fulminante, absceso hepático y complicaciones pleuropulmonares, pericarditis y amibiasis cerebral. Epidemiología. La entamoeba histolítica presenta una distribución mundial, aunque se encuentra en áreas frías como Alaska, Canadá y Europa Oriental. Su incidencia es máxima en las regiones tropicales y subtropicales que presentan deficiencias sanitarias y aguas contaminadas. Amebas intestinales.
Otras amebas que pueden parasitar el tubo digestivo son Entamoeba coli, Entamoeba armani, Entamoeba poleki, Entamoeba nana, Iodamoeba butleri y especies de Blastocystis. Entamoeba poleki, una ameba que es principalmente un parásito de cerdos y monos, puede provocar enfermedad en el ser humano en forma de una diarrea leve y transitoria. Las especies de Blastocystis, consideradas previamente como levaduras no patógenas, en la actualidad son el centro de una considerable controversia sobre su posición taxonómica y su patogenicidad. Estudios recientes han demostrado que no existe un grupo exclusivo que afecte al ser humano y que todos los subtipos han sido detectados en las heces humanas. Por tanto, los aislados humanos Blastocystis, que en el pasado se denominaban Blastocystis hominis, deberían denominarse especies de Blastocystis, ya que ningún subtipo es específico del ser humano. Las amebas intestinales no patógenas son importantes debido a que deben distinguirse de Entamoeba histolítica, de Entamoeba poleki y especies de Blastocystis. Amebas de vida libre con potencial patógeno. Las amebas de vida libre son protozoos eucariontes con mitocondria. También se les conoce como amebas anfizoicas porque tienen la dualidad de vivir en libertad en la naturaleza, así como la capacidad de inducir enfermedades en el ser humano y en los animales. Entre los distintos géneros de amebas de vida libre, solo los siguientes 4 se relacionan con enfermedades humanas: Naegleria, Acanthamoeba, Balamutia y Sapinia. Estas amebas se diseminan en la naturaleza y pueden encontrarse en suelo, agua y aire. Las infecciones que causan estas amebas comprometen cerebro, ojo, pulmones y piel. Aunque el número de infecciones que provocan estos microorganismos es bajo en comparación con otros protozoos parásitos, la dificultad en su diagnóstico, el reto de encontrar tratamientos antimicrobianos eficaces y la morbilidad, así como la alta mortalidad asociada con las infecciones cerebrales, son causa de preocupación para los parasitólogos y el personal clínico y de laboratorio. Además, se demostró que Acanthamoeba y Naegleria, entre otras amebas de vida libre, pueden actuar como vectores y reservorios de virus, hongos y bacterias. Estos microorganismos sobreviven e incluso algunos se multiplican dentro de las amebas. De esta manera, las amebas proporcionan un mecanismo de protección para evadir ambientes hostiles y un medio para transportarse y colonizar nuevos hábitats, aprovechando los mecanismos de dispersión de las amebas de vida libre. Enfermedades clínicas. Naegleria, Acanthamoeba y Balamutia son patógenos oportunistas. Aunque la colonización de las fosas nasales es generalmente asintomática, estas amebas pueden invadir la mucosa nasal y el cerebro. La causa más frecuente de meningoencefalitis amebiana primaria aguda es Naegleria fowleri. La destrucción del tejido cerebral se caracteriza por una meningoencefalitis mortal fulminante. Los síntomas consisten en cefalea frontal intensa, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal con alteración en los sentidos del gusto y el olfato, rigidez de cuello y presencia de signo de Kernig. El líquido cefalorraquídeo es purulento y puede contener muchos eritrocitos y amebas móviles. Clínicamente, la evolución de la enfermedad es rápida y el paciente suele fallecer en el plazo de 4 a 5 días. Los hallazgos de la autopsia revelan la presencia de trofozoitos de Naegleria en forma de quistes. A diferencia de lo que ocurre en las amebas del género Naegleria, los microorganismos de los géneros Acanthamoeba y Balamutia producen una encefalitis amebiana granulomatosa y abscesos cerebrales únicos o múltiples, fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos. La evolución de la enfermedad es más lenta y presenta un periodo de incubación de al menos 10 días. Se produce una encefalitis granulomatosa crónica con edema del tejido cerebral. Los microorganismos del género Acanthamoeba también pueden provocar infecciones oculares y cutáneas. La queratitis se asocia con frecuencia a un traumatismo ocular que ocurre antes de que la superficie ocular se contamine con tierra, polvo o agua. La utilización de lentes de contacto limpiadas de forma inadecuada se asocia también a esta entidad. La invasión por amebas de Acanthamoeba produce úlceras corneales
y dolor ocular importante. Recientemente se han descrito casos de infección cutánea y subcutánea diseminada por Acanthamoeba y Balamutia en pacientes con SIDA y en receptores de trasplantes de órganos sólidos. Estas infecciones comportan la formación de múltiples nódulos de tejido blando que contienen amebas según se comprueba en las biopsias. Puede producirse también afectación del sistema nervioso central o de los tejidos profundos. Diagnóstico de laboratorio. Para el diagnóstico de infección por Naegleria, Acanthamoeba y Balamutia es necesario tomar muestras de secreciones nasales y líquido cefalorraquídeo y, en caso de infección ocular, raspado corneal. Hay que examinar las muestras en fresco y también preparar extensiones con tinción de yodo. También pueden emplearse las tinciones de Giemsa o Gram o la tinción fluorescente de blanco de calcofluor. La diferenciación de los géneros Naegleria y Acanthamoeba suele extrañar dificultades, excepto en manos de un microscopista experimentado. Sin embargo, la observación de una ameba en un tejido estéril en condiciones normales es diagnóstica. En la infección por Naegleria tan solo se encuentran trofozoitos de ameba en el interior de los tejidos, mientras que en la infección por Acanthamoeba y Balamutia se pueden detectar tanto trofozoitos como quistes en los tejidos. Tratamiento, prevención y control. El tratamiento de las infecciones por amebas de vida libre es generalmente ineficaz. La meningoencefalitis amebiana debida a Naegleria, Acanthamoeba o Balamutia no responde al tratamiento con la mayoría de los fármacos antimicrobianos. El tratamiento de elección para las infecciones por Naegleria es afotericina B en combinación con miconazol y rifampicina. Las infecciones por Acanthamoeba pueden tratarse con pentamidina, ketoconazol y flucitosina, mientras que las infecciones por Balamutia se han tratado con claritromicina, fluconazol, sulfadiazina, pentamidina y flucitosina. La amplia distribución de estos microorganismos en aguas libres y estancadas hace que la prevención y el control de la infección sean difíciles. Se ha sugerido que las fuentes conocidas de infección sean declaradas como prohibidas para el baño, submarinismo y los deportes acuáticos, aunque esta regla es generalmente difícil de aplicar. Ha sido el momento de activar mi enzima. Quisiera estar adentro de tu intestino grueso. Me encanta tocarte, raspar la mucosa y formar una úlcera en botón de camisa. Llamar leucocitos, abrirte la herida, reproducirme adentro y formar trofozoitos. A mí me gusta darte diarrea disentérica, no importa si te hago gangrenar. Causa la bilis.